Recording in progress. Muy buenas tardes para los amigos hermanos de Centroamérica y buenas noches para todos los presentes desde Sudamérica. Por acá en los países al sur estamos ya pasado las 9 de la noche, así que entrando en oscuridad. Así que sean todos y todas muy bienvenidos. Pero no nos vamos a quedar en la oscuridad. Ya viene la luz con esta excelente webinar, exposición que tendremos esta tarde, noche, cómo predicar con una Biblia de estudio. Así que, bueno, algo más iremos a aprender. Esperamos que sigan conectándose los que están por llegar. Y voy a pasar a entregarles algunos datos prácticos. Como todas las semanas, pedirles que por favor mantengan sus micrófonos apagados y en lo posible también las cámaras. De esta forma nos ayuda a estar concentrados en el expositor. También, como ya se ha puesto en el chat, pedirles que se renombren. Es muy importante que se renombren. Al lado del nombre suyo, ponga su país. Necesitamos ver y conocer de qué países vienen. Y no, esto no es solo un capricho, sino que es por el bien de ustedes. Al final de este webinar, vamos a tener un sorteo de un recurso bíblico para todos los países presentes. Por eso que es tan importante que pongamos el país, para que después ustedes puedan recurrir a su sociedad bíblica, los ganadores, y pedir el recurso bíblico que se les tiene preparado para esta semana. Recuerden entonces quedarse hasta el fin de este webinar. Si usted quiere participar en este concurso, quédese hasta el fin y renómbrese, ponga su país. Vamos a tener un tiempo de preguntas también. Ahí en las personas, en los nombres de las personas hay un chat que dice preguntas. Durante el webinar, si tiene alguna inquietud, si quiere preguntar algo, por favor,
envíe su pregunta ahí al chat de preguntas. ¿Ya? Ahí hay una persona que está recibiendo que hoy día se llama pregunta. Espero que estemos claros con todas estas breves instrucciones. Vamos a dar inicio con una oración. ¿Está bien? En actitud de oración nos ponemos y entregamos esta tarde, esta reunión en manos del Señor. Padre amado, Padre bueno, te alabamos y bendecimos en esta noche, mi Dios. Te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos has permitido conectarnos, nos has permitido llegar, algunos a nuestros hogares, otros a lo mejor todavía en la oficina o camino a casa. Te pedimos que nos guardes, que nos cuides, que nos protejas de todo mal, Señor. Y que nos acompañes durante este webinar, Padre Santo. En tus manos entregamos nuestro tiempo, nuestras familias, nuestros quehaceres y te pedimos, Señor, que nos ayudes a concentrarnos, a estar quietos, atentos a esta exposición que se nos va a entregar esta tarde, Señor. Padre amado, también pongo ante ti al expositor para que tú seas con él, Señor, y suplas cualquier problema técnico, sobre todo, que pueden presentarse en este tipo de charlas, Padre. En tus manos, Señor, encomendamos esta reunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a presentar ahora al doctor Ernie Siever, quien nos trae la exposición de hoy día, cómo predicar con una Biblia de estudio. El reverendo Ernie Siever, perdón, Siever, siempre lo confundo, discúlpame Ernie, siempre me equivoco al pronunciar tu nombre. Los lenguajes, a veces los idiomas nos confunden. Bueno, el doctor Ernie es el director ejecutivo de la Sociedad Bíblica de Brasil, casado, con 4 hijos y varios nietos. También es pastor, ha sido pastor de algunas iglesias en Sao Paulo y en Río Grande de Brasil, en la iglesia evangélica luterana. Ha sido profesor de teología, decano académico y subdirector y director de la Escuela Superior de Teología del Instituto Concordia. También vicepresidente de la Iglesia Evangélica Luterana en Brasil. Ha sido secretario de Comunicaciones y de Recaudación de Fondos de la Sociedad Bíblica de Brasil. Ha representado en el Comité Internacional de Educación Teológica del Consejo Luterano Latinoamericano. Ha sido profesor invitado en programas de doctorado de la Universidad Mackenzie de Sao Paulo. El reverendo Ernie es licenciado en teología, tiene una maestría también en teología y doctorado en ciencias de la religión. También desarrolló un MBA en marketing de servicios. Ha sido director del Museo Bíblico de la Sociedad Bíblica de Brasil. Si alguno tiene oportunidades de viajar a Sao Paulo, por favor no se pierdan este maravilloso museo, se los recomiendo, hermoso museo bíblico en Sao Paulo. Responsable del programa de proyectos de la Sociedad Bíblica también, y responsable de la comunicación y marketing del Centro Latinoamericano de Desarrollo y Promoción de Escritura. Además, el doctor Ernie ha escrito varios libros: del noviazgo al matrimonio, La Iglesia Hoy, Introducción a las Confesiones Luteranas, La Misión de Dios en el Nuevo Milenio, La Biblia en la Escuela, Un Día a la Vez, Ayuda a la Recuperación de la Dependencia Química. Y también ha escrito varios artículos publicados en distintas revistas y libros.
Tenemos a un excelente expositor esta tarde. Damos gracias al Señor por tu vida, Ernie, por todo tu trabajo en la obra bíblica, por tantos años que llevas y la dirección de la Sociedad Bíblica. Bueno, y también, ¿por qué no decir? La imprenta de Biblias más grande que hay en el mundo. Creo que es la que ustedes tienen ahí en Brasil. Así que damos gracias a Dios por ti, Ernie, por tu vida, por la Sociedad Bíblica de Brasil y por todos nuestros colegas por allá. Dejo a esta hermosa audiencia contigo en esta noche. Bendiciones. Muchas gracias. Mis saludos a todas y todos. Espero que tengan paciencia con mi portuñol o espagués y que por lo menos la comunicación sea fluida, que me pueda comunicar. Para mí es un honor poder hablar con tanta gente de tantos países por medio de esa tecnología que por veces nos ayuda y por veces nos interrompe cuando menos esperamos. Esperamos que hoy anoche va todo bien. Es explicar un poco el tema de mi charla. En la iglesia siempre se dice que la Biblia es el fundamento de todo el trabajo. La Biblia es el fundamento. Pero con bases en la Biblia hay algunas cosas que son hechas toda semana en la iglesia y que quien es el pastor o el líder, la pastora de la iglesia, él necesita toda semana preparar predicaciones. Algunos hacen lo que llaman de estudios bíblicos y clases para diversos tipos. Y todo eso está baseado en la Biblia. ¿Y cómo hacer toda esa labor a partir de la Biblia? Y yo lo que quiero hoy anoche mostrar para ustedes es, en primer lugar, la importancia de la predicación. La predicación es fundamental en todo el labor teológico de la iglesia. No hay iglesia sin predicación. En otras religiones las reuniones son distintas do que en el cristianismo. En una reunión, por ejemplo, espírita, se pueden quedar todos calados y en meditación y esperan algo y así va. En otras religiones se hace de otra manera, pero siempre que hay una iglesia cristiana reunida, hay un lugar para predicación. No hay encuentros sin predicación. Quiero mostrar un poco la importancia. La segunda es explicar un poco eso que hoy hay en toda parte, hay muchas Biblias de estudio. Yo conozco gente que hace colecciones de Biblia de estudio, tiene en su casa, pero son tesoros que muchas veces no son utilizados el suficiente. Entonces, quiero hacer un poco, hablar sobre, para que entiendan las Biblias de estudio. Y al final, hacer un pequeño paso a paso, cómo usar una Biblia de estudio para la predicación. Eso es lo que pretendo trabajar esta noche. Y voy acá a procurar a dónde compartir la pantalla para podermos, vamos a ver si va a salir todo como lo esperamos. Así, acá está. Aquí, cómo predicar con la Biblia de estudio. Está en la pantalla de todos, ¿está bien? Lo tenemos acá. Então, vamos a la primera parte, un poco la importancia de la predicación en la iglesia cristiana. Miren, acá puso dos fotos, una de una iglesia más antigua, tradicional, posiblemente europea, donde hay un púlpito. Y acá un púlpito más contemporáneo. En la mayoría de las iglesias hoy hay algo parecido con eso en el centro de la frente de la iglesia, pero en todos hay un punto de habla, de exposición de ideas a partir de la Biblia.
Y eso es una cosa que se verifica en todas las iglesias. No es en una denominación u otra denominación. En todas las iglesias cristianas, la predicación es central. En la Biblia, un poco del fundamento bíblico de la predicación. En la Biblia, en Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, dice, así que la fe es por el oír. La fe es por el oír. La fe, la palabra griega para oír es más o menos lo que nosotros tenemos tanto en español como en portugués. Acuo es la palabra. La fe es un fenómeno acústico, ¿entiende? Así que la fe viene pelo oír. Hoy se habla mucho en la lengua de señas. La lengua de señas es la habla de los sordos. Así que ellos tienen que ver para oír. Así que es un poco distinto la manera de la comunicación, pero la idea es la misma, porque se habla con las manos, con señas, ellos lo interpretan y ahí empiezan a trabajar con el cerebro. En la predicación hay que escuchar y cuando lo entendemos, lo que escuchamos, entonces es posible que el Dios Espíritu Santo actúe y la fe sea creada en el corazón de la persona. Un otro texto del Antiguo Testamento que después en Romanos es repetido con palabras un poco distintas, pero la idea, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Mira, no es examinar los pies si son hermosos, es apenas que la predicación, el predicador sale por los montes y anuncia en toda parte las alegres nuevas, dice el profeta, alegres nuevas, a la paz, nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Miren que palabras bonitas para expresar el valor de la predicación en la iglesia. La predicación es para traer alegres nuevas, para traer salvación, para traer paz, para traer nuevas del bien. Eso es importante. La predicación tiene por finalidad traer eso. Un outro texto importante é que o apóstolo Pablo diz a seu discípulo Timoteo que prediques a palavra, que instes a tempo e fora de tempo, redarguye, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Mira como é bonito, parece que prediques a palavra, que exortes com paciência e doutrina é uma coisa, a outra que instes e redarguye, repreende. Isso são maneiras distintas de mostrar o que está involucrado com a predicação. E o último texto que puso acá, id por todo el mundo e predicad el evangelio a toda criatura, evangelio de Marcos, al final. Id por todo el mundo y predicad. Todo el trabajo de la iglesia es para predicar la palabra, para anunciar la palabra. Entonces, solo con esos pocos textos, y podría tener muchos otros, se ve que la predicación es central en todo el trabajo de la iglesia. Es importante, no hay otra cosa que pueda ser hecha más importante do que la predicación. Hasta los sacramentos, el bautismo, la Santa Cena, que también son importantes, que son hechas por la iglesia, pero no se aíslan de la predicación. La predicación siempre está presente, hasta en momentos que no hay
bautismos por una u otra razón, o en momentos que la cena no es distribuida a los creyentes. Así, la predicación es central en todo el trabajo de la iglesia. Un otro punto importante es que la predicación es el lugar donde fluye toda la teología del predicador. Si ustedes van a cualquier reunión cristiana y escuchan una predicación, por la predicación van a saber qué línea teológica tiene el predicador. Su teología fluye por la predicación. No es posible ocultar la teología en la predicación. Ustedes van a ver el predicador o la predicadora, cuando habla, su teología sale. ¿Y qué es la teología? La teología, en los cursos de teología, en general se divide en 4 áreas. Teología bíblica. Estimado Ernie, Sí, Ernie, estás en la diapositiva número 4 y no la estamos viendo. Si puedes colocarla. No está avanzando. Ahorita está estás avanzando. En mi Sí. computadora avanza. Ok. De repente, si colocas ampliar abajo, ¿verdad? Porque Yo puso. entonces, por Ahí, favor, yo voy, yo deja voy, de compartir. Sí. yo voy a compartir más una vez para que vamos a ver si llego a la 4. Vamos a empezar. Gracias por me informar, Pablo. Gracias. Vamos a ver. Ahora entró la 4. ¿Lo ven? Sí, ahora sí la 4. ¿Está bien? ¿Va adelante o no? No, No. no, quedó en Déjame la 4. hacer otra cosa. ¿Lo ven ahora? ¿Va adelante? Vamos a ver si el problema está acá. ¿Así va adelante? Ahora Está bien, estamos... vamos a hacerlo así. Sí. Yo estaba explicando acá, la predicación es el lugar donde fluye la teología del predicador. Toda la teología bíblica, que es conocer el texto, interpretar el texto, ver la ligación del texto, hacer la exegesis del texto, aparece en la predicación. Cómo la persona se pone delante del texto, cuál es su manera de interpretar el texto, transparece. La teología sistemática, cómo ve la coordinación de las ideas de la Biblia en el texto. La teología histórica, a qué movimiento histórico el predicador, la predicadora se ligan. Y también la teología práctica, cómo hace consejería, cómo se pone en la educación cristiana, cómo hace la liturgia del culto, sea se tiene o no tiene, todo eso es una demostración de la teología. Así que la predicación es el lugar donde fluye toda la teología del predicador. Seguimos ahí. Entonces, toda la teología se verifica en la predicación. Aquí está conocimiento bíblico, isagoges, introducción a la Biblia, hermenéutica, exégesis, teología sistemática, las doctrinas presentes, lo que el texto aclara sobre las doctrinas, la teología histórica, cómo las diferentes interpretaciones a lo largo de la historia son hechas en todo el tiempo de la historia, y la teología práctica. Todo eso sale también en la predicación. No es que la persona en cada predicación habla sobre esos temas, pero la predicación desoculta la teología del predicador. Pero muy cerca de la predicación debe estar la teología bíblica, el predicador y su relación con la Biblia. Yo cuento una pequeña
historia que yo escuché, que un pastor salió de la universidad, hizo su maestría en una universidad, y ahí fue ser pastor de una pequeña iglesia en un recanto, en una zona rural, de personas muy piadosas, simples. Y el pastor en su primera predicación dice: hoy quiero predicar a ustedes sobre las dudas que yo tengo sobre el texto de Génesis capítulo 1. Y ahí puso todas las teorías del yahvista, deuteronomista y todas esas teorías que hay en torno del texto bíblico. Y cuando terminó el culto con la bendición, en la salida fue cumplimentar a todos y un anciano dice: pastor, estamos muy contentos que ahora tenemos un pastor, estábamos mucho tiempo sin atendimiento pastoral. Estamos muy contentos que usted está acá con nosotros, pero para nosotros sería importante que en su predicación no hablase sobre las dudas que tú tienes sobre el texto bíblico, pero que tú predicases sobre el texto bíblico para nosotros. Miren, ahí está más o menos lo que quiero decir, la relación del predicador con la Biblia. Cómo él se relaciona, transparece se cree en milagros o se no cree en milagros, cuál es su posición, todo eso transparece en la predicación. Seguimos. Entonces, eso es la importancia y la relación. La primera parte, ahí vencemos. Vamos a la segunda parte. La importancia de la predicación y cómo la predicación muestra quién es el predicador. El punto siguiente es cómo empezaron las Biblias de estudio. Muchos piensan que las Biblias de estudio es un fenómeno de los últimos años, pero no es así. La primera Biblia de estudio posiblemente es del tiempo de la patrística. En ese tiempo no se publicaban Biblias, se hacían copias de Biblia. Y había una Biblia que puso en 6 columnas, lado a lado, 6 traducciones de la Biblia. Es conocida como Biblia Exapla, que había para que las personas comparasen las traducciones. Era una Biblia multilingüe para estudio del texto. Mira cómo es antiguo el esfuerzo de estudiar, hacer una edición de estudio. Acá está la primera Biblia evangélica que fue publicada, que es la Biblia de Lutero. Esa foto muestra la Biblia y acá hay el contenido completo de esa Biblia. Biblia, das ist die ganze Heilige Schrift. La Biblia es la escritura sagrada. Ahí tenemos en español la Santa Biblia, que viene. Todo el contenido de la Biblia había en la Biblia de Lutero, en la primera edición, había una introducción al Antiguo y Nuevo Testamento, introducciones a cada libro de la Biblia, tanto general como de los libros, notas explicativas y cita de textos paralelos. Es muy interesante eso. La primera Biblia evangélica publicada era una Biblia de estudio. Acá está una página. Había ilustraciones, miren, ilustraciones. Habían notas al lado del texto y había introducciones. Aquí es Vorrede, introducción al profeta Jeremías. Entonces, eso era una Biblia de estudio en ese tiempo, 1536. Había hasta un poco de historias en cuadros, como si fuese un cómics de nuestros días adentro de la Biblia. Es muy interesante. Nosotros pensamos que era solamente el texto, no, era una Biblia de estudio. Y hay una edición a donde lo hicieron conmemorativo en
uma edição em colores. Isso foi no siglo passado, que só era possível fazê-lo assim. Acá, Gênesis, elas puseram color nas introduções. Assim que é uma coisa antiga na igreja ter Bíblias de estudo. Uma outra Bíblia de estudo que hasta hoje é publicada, mas acá hablo não de la Geneva, la Bíblia de Genebra moderna de nossos dias, pero de la primeira Bíblia. Era de la Igreja Reformada, com notas aonde havia notas de estudo para que as pessoas pudessem entender melhor o texto. Acá está na versão inglesa, habla sobre a tradução, e aí diz com anotações sobre o texto. É muito interessante. A Bíblia de Genebra, que é uma Bíblia mais de característica reformada, calvinista, muito buena. Aqui temos as notas laterais, introduções a los livros de la Bíblia. Então, é uma tradição ter Bíblias de estudo. Pero essa tradição que começou dessa maneira se cambiou mais ou menos no século XIX, em los anos 1800, onde se começaram a fazer edições da Bíblia sem notas de estudos e comentários. As notas de estudo, elas mostram a tendência doutrinária que o autor das notas apresenta. Quando começou o movimento das sociedades bíblicas, para não ter o problema de aceitação das Bíblias por uma ou outra igreja, se começou a tradição de fazer edições sem notas de estudo e comentários. Assim que, hasta hoje, a maioria das Bíblias publicadas por sociedades bíblicas são sem notas de estudo e comentários. Importante saber que isso é um movimento mais tardio do que o movimento de ter Bíblias com notas de estudo. Essa Bíblia sem notas de estudo foi porque começaram a ser-se, por alguma razão, não causar controvérsia entre diferentes tradições cristianas. A controvérsia era para ser evitada. Deje que a Bíblia hable por si mesma, era outro argumento forte, que é verdade. A parte mais importante da Bíblia não são as notas, é o texto da Bíblia. O texto habla por si próprio. E a última edição foi mais econômica e se puderam distribuir mais Bíblias. Era outra coisa muito importante que a edição fosse econômica e as Bíblias chegassem de uma maneira massiva às pessoas. Então, se começaram Bíblias sem notas de estudo. Bem, las últimas décadas, la cuestión de las Biblias de estudio volvieron a ser publicadas hasta porque se tornó más fácil la impresión de Biblias. Hoy la tecnología ayuda a hacer las Biblias de estudio de una manera más fácil. E aí temos, é importante saber que o que, em geral, as pessoas chamam de Bíblias de estudo, há distinções entre elas. Algumas são Bíblias temáticas, Bíblias para grupos de idade, ninhos, por exemplo, essa Bíblia que é muito distribuída entre as sociedades bíblicas de habla hispana, com outras tapas, outras maneiras. Essas Bíblias são para grupos de idade, niños, jovens, adultos, maiores. Bíblias com temas, por exemplo, essa liderazgo, na Bíblia para liderazgo. Não é uma Bíblia de estudo tradicional, ela trata de um tema ao largo de toda a Bíblia. Pero há algumas Bíblias de estudo que eu pus acá algumas fotos
como vivo acá en Brasil, no tengo tantas Biblias en español, pero hay Biblias de estudio que son más clásicas y procuran presentar la Biblia de la manera clásica, como la Biblia de la Reforma, tiene introducciones, textos paralelos, explicación del texto. Essa Bíblia, que é uma das que eu me gusta muito, que é uma edição de Deus Habla Hoy de estudo, e foi muito distribuída, é uma excelente Bíblia de estudo, em geral, muito econômica, em geral, não sei os preços em cada país, mas não é a Bíblia. E há outras, essa é uma Bíblia de las últimas que foi publicada, a Bíblia de Estudo Teológico, é uma Bíblia muito cara, que tem uma série de recursos, são Bíblias distintas. Em geral, me perguntam, eu quero comprar uma Bíblia, que recomendo? Eu digo, depende um pouco. Pode ser que tienes uma boa Bíblia, tenhas uma boa Bíblia em casa, não necessitas outra. E pode ser que tu, com 2 ou 3 Bíblias, tenhas o suficiente. Depende um pouco do poder aquisitivo de cada um. A Bíblia é para estudar e para trabalhar. E outras Bíblias de temas, Bíblia Renascer, excelente Bíblia para que pessoas, por exemplo, drogadictos, como sair da drogadicção. A mim me gusta muito essa Bíblia, pero é para um público específico, trabalhar com esse público. Outra Bíblia de la família, Bíblia de minha família, essa é uma edição, não creio que exista dessa maneira, mas uma Bíblia para fazer estudos com a família. É muito usada em matrimônios como regalo, para que as pessoas aprendam sobre a família. Essa é uma Bíblia para missiólogos e para estudar missão em la igreja. Tudo isso são Bíblias de estudo. Pero o que há na Bíblia? Em geral, o que temos são recursos, notas de estudo, mapas, tablas comparativas, quadros temáticos, esquemas e concordância. Em geral, algumas têm todo isso, outras têm parte disso. Isso aqui, eu trabalhei para essa ponência um pouco mais com a Bíblia de Estudo Teológica, pero isso, em geral, todas as Bíblias de estudo têm, não é uma Bíblia que tem, todas têm um pouco mais, um pouco menos. Aonde usar essas Bíblias? En el estudio bíblico, en la predicación. Las Bíblias de estudio, arriba de todo, son para estudiar. E aí, como trabalhar? E aí eu queria explicar um pouco como fazer uma predicação, como preparar com uma Bíblia de estudo. Qualquer Bíblia de estudo dessas, não temáticas, mas as Bíblias como Deus Habla Hoy, essa Bíblia de estudo, ou a Bíblia de estudo, todas essas Bíblias, como trabalhar com essas Bíblias. O primeiro passo para preparar uma predicação é a oração. Habla com Deus. Quando nós oramos, nos colocamos diante de Deus, e nos reconocemos que Deus é Deus. Nós não somos deuses, nós dependemos de Deus. Essa é a maneira correta de um predicador se aproximar da Bíblia. Deus é Deus, eu sou um servo de Deus. O que queremos fazer com a predicação? Em la predicação queremos servir a la igreja, servir a las pessoas com a palavra de Deus. É mais ou menos como um servidor de um restaurante que sirve a comida. O predicador sirve a palavra a los que aí estão, de uma maneira agradável e compreensível. Essa palavra se aplica, antes de tudo, a nós mesmos, a nós mesmos. Nós somos os primeiros beneficiados, acá está em português,
Me olvidei de traducirlo. El segundo paso, después de la primera oración, el segundo paso es observa comprende el texto. Comprende el texto, es el segundo paso. Lea el texto en la traducción que está a tu disposición. Puede ser Reina Valera 60, puede ser Reina Valera contemporánea, Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual o otras. Lea más de una traducción, pero en el vernáculo, sea en español, vamos a leer, para leer y comprender el texto. Y es importante tener una hoja de papel para sacar notas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿O qué no entiendo? ¿O qué está difícil? ¿O qué hay de distinto entre una y otra traducción? Lee y comprende el texto. Lea las notas de la Biblia de estudio. Si tienes una Biblia de estudio, lea las notas. Las notas están en general al rodapé, al parte de abajo de la hoja. Por veces están en el medio de la hoja o por veces al lado. Pero lea con todo cuidado. ¿Por qué esa nota está allá? O que el autor del estudio quería llamar la atención con eso. Lea las notas y ahí observe el contexto. Todo el texto tiene un contexto más amplio. Lea la introducción al libro de la Biblia de estudio. Quien tiene una Biblia de estudio buena, tiene un buen libro de introducción a la Biblia en su casa. Lea la introducción, lea el bosquejo del libro. Generalmente está en la introducción, para entender en qué parte del libro está el texto. Si es un evangelio, está en el comienzo, al final, a dónde el autor del texto puso el texto. Todo eso ayuda a comprender mejor el texto. Entonces, hablamos con Dios, leemos el texto en el vernáculo, leemos las notas de estudio y procuramos entender el contexto. Observa mucho el contexto, de qué sección del libro es el texto del que hablaremos. ¿Quién está hablando? ¿Con quién está hablando? ¿Qué tema se hablaba? ¿Cuál es la intención del autor al escribir el texto? Esa última cuestión, ¿cuál es la intención del autor? Por ejemplo, cuando Pablo escribía a la iglesia de Corinto, Corinto era una iglesia llena de problemas de toda orden. ¿Por qué puso eso? ¿Cuál era la intención? En otras cartas, Pablo defiende muy fuertemente, Corintios también, pero defiende su ministerio, Gálatas, por ejemplo. ¿En qué parte él está hablando del texto? Todo eso ayuda a entender el texto. Observe el contexto. Y ahí descubre lo que pretendía el autor. ¿Qué quería lograr? ¿O qué el autor del texto bíblico quería lograr? Porque eso es importante después, cuando yo preparo la predicación, lo que el autor quería lograr, yo también quiero lograr con mis oyentes. Así que hace una conexión con el texto. Procura saber si yo quiero llegar a la área del conocimiento, actitud o habilidad. Conocimiento es cuando yo quiero explicar algo para que mis oyentes conozcan al final lo que es el texto. Es una manera de explicar. Yo tengo un amigo que es maestro de teología y toda predicación él hace mucho volvido para la área del conocimiento. Es importante. Pero la área de la actitud es otra área que tenemos que desarrollar. Por ejemplo, toda la cuestión de la fe, de la confianza, eso es una actitud correcta. Yo puedo conocer mucho sobre la fe. Hay una historia que costumo contar de
de un joven que estaba enamorado por una niña, y la procuró y dice, tengo que hablar contigo, estaban solos los dos, tengo que hablar contigo sobre una cosa que se pasa adentro de mí, quiero hablar contigo sobre amor, dice a ella. Y ella dice, sí, podemos discutir mucho sobre la idea de amor, es algo muy importante. Una estaba hablando de conocimiento, otra de actitud. Él estaba enamorado, no quería hablar sobre amor de una manera teórica. Él quería amar y no hablar sobre amor. Y ella quería hablar sobre amor. Eso es en la predicación. Por veces el predicador quiere hablar sobre buenas obras y no estimular al oyente a practicar buenas obras. Es distinto, es un objetivo otro. O habilidad, cómo hacer, cómo nosotros vamos a orar, qué actitud vamos a tener y conocer un poco. Toda la predicación tiene esos tres elementos. En palabras más simples, trata o de fe o de vida, o de fe o de vida. O que el texto quería cambiar, o que el texto quería cambiar. Yo quiero cambiar eso en mis oyentes. ¿Cómo ayuda a superar problemas? ¿Cómo el texto muestra? Si hay pecado, ¿cómo él muestra la solución a la cuestión de la pecaminosidad? Si el texto es cristocéntrico, toda predicación tiene que ser cristocéntrica, tiene que apuntar para Jesucristo. ¿Y cuáles son los textos paralelos? Esa es la parte más importante de exegesis. Mira, es un camino para entender la intención del texto para la predicación. Ahí seguimos. Reflexiones sobre cómo se verifica esto hoy. Es una ponte, la conexión. ¿Cómo era en el tiempo bíblico? ¿Cómo es hoy? Por ejemplo, en el tiempo bíblico los problemas eran distintos de lo que son hoy. En matrimonio, en el tiempo bíblico, los problemas eran otros, pero hoy tenemos problemas. ¿Cómo se aplica el texto bíblico a la situación de hoy? En los tiempos bíblicos posiblemente no conocían nada sobre el hábito de fumar o de usar drogas como nosotros usamos hoy. No conocían la cocaína y otras cosas más. Pero había problemas cómo aplicar hoy, cómo hacer la ponte entre la Biblia y la realidad. Y eso, las ilustraciones que podemos usar ayudan mucho. Seguimos, organice el material para el oyente. Todo ese estudio del texto, organice para el oyente. Y ahí, después de la predicación, las personas van a recordar, van a acordar siempre el tema de la predicación. Nosotros podemos proponer el tema que queremos. El oyente dice, ¿sobre qué el predicador habló? Sobre esto. Esto es el tema que el predicador tomó. Y ahí hay una que llamamos pregunta directriz, es sobre ese tema, o qué el predicador dice. Y ahí el oyente va a recordar las partes de la predicación. Por eso todo el material está organizado en tema y partes en la predicación. Habló sobre eso, y sobre ese habló eso, eso y eso. Es más o menos como en la ponencia de hoy. Habló sobre cómo usar una Biblia de estudio para la predicación. Ese era el tema. Y cómo usar la Biblia de estudio para la predicación. Y sobre eso habló primero de la importancia de la predicación, después sobre las Biblias de estudio y después cómo usar la Biblia para hacer una buena predicación. Eso es la manera más simple para el oyente. El oyente es rey, es el rey, porque a él servimos con nuestra predicación. El oyente tomará del mensaje el tema y las partes. Después mucha cosa va a se olvidar, pero el tema y las partes queremos que tenga. Por eso lo organizo y al final reviso todo el trabajo
Y ahí viene la presentación de la predicación. Descansa antes de predicar, descansa. Es importante que tenga energía para predicar, por eso tiene que estar bien alimentado, bien descansado. No puede pasar una noche en claro y en el otro día estar dispuesto para predicar. La comunicación es más que hablar. Grande parte de la comunicación es comunicación no verbal. La comunicación no verbal es la entonación, las pausas, el sorriso o el rostro cerrado, la ropa, la manera de se presentar. Todo eso hace parte de la predicación. La dicción para que las personas lo entiendan. Evite la monotonía. Estamos hablando más una vez sobre el tema de hoy, así sigue toda, en 10 minutos se quedan todos durmiendo. Evite la monotonía. Mira los oyentes, presta atención cómo están y decir la verdad en amor, nunca con arrogancia, con orgullo, como yo soy importante, mira, como soy sabio, como soy conocedor de todo. Sean humildes, humildes. El importante es Dios y su mensaje y no nosotros. Entonces, eso es prepararse para la presentación. Y termina con una oración, termina toda la labor más una vez diante de Dios, pidiendo que Dios bendiga el trabajo de la predicación. Entonces, ahí está. Después de eso, yo no tengo el tiempo suficiente para nuestra charla de hoy, voy a parar por acá. El importante sería tomar una Biblia de estudio que ustedes tienen y seguir esos pasos. Al final de la ponencia tengo un ejercicio con un texto bíblico, leer los textos y se llega al tema. Acá usa los recursos de la Biblia de estudio, llega al tema, a las partes, y ahí prepara la predicación y hace la predicación. Era eso que quería compartir con ustedes, hermanas y hermanos. Espero que tengan logrado éxito con alguna cosa. Vamos a parar con el stop share y vamos a volver acá al vivo y colores. ¿Quién da la palabra? ¿Cómo seguimos de acá para frente? Ernie, muchas gracias por la exposición. Acabamos de terminar la primera parte. Luego viene la parte de preguntas, ¿no? Entonces les animamos a que puedan escribir sus preguntas a la persona ahí en el chat, a la persona que tiene allí el nombre de preguntas. Ya vamos a contestar las preguntas, ¿no? Y bueno, muchas gracias por la presentación, Ernie, bastante ilustrativa, las ayudas de cómo utilizar una Biblia de estudio. Y por allí nos has estado mostrando también la Biblia de Estudio Teológico, que es la última que ha sacado las sociedades bíblicas. Y yo solamente me quedo entretenido con la introducción, solamente leyendo la introducción exhaustiva de cada libro. Ahí me paseo toda la semana, ¿no? Todo el contenido que tiene, ¿no? Y bueno, realmente les animamos a que puedan tener esta Biblia con ustedes. Antes de pasar a la parte de las preguntas, comentarles de que el día de mañana ya empezamos el diplomado de Antiguo Testamento y de Educación Cristiana, ¿ya? Entonces vamos a empezar ya el diplomado de Antiguo Testamento y tenemos una sorpresa para ustedes. Y la sorpresa es que les vamos a dar acceso a la primera clase del diplomado en forma gratuita. Lo que voy a hacer es en el chat para todos, voy a poner el código del país, mi teléfono, 994610-273, para que me agreguen a sus contactos, y aquellas personas que me manden un mensaje de WhatsApp, aquellas personas yo les voy a mandar el día de mañana el link de acceso a la clase,
¿Ya? Entonces, ahí eso es una buena noticia, tanto al diplomado de Antiguo Testamento como al diplomado de Educación Cristiana. ¿Qué clase empezamos mañana? Mañana empezamos con Introducción contextual y tradiciones del Antiguo Testamento. Recordemos que es diplomado de Antiguo Testamento, entonces es una introducción contextual y tradiciones del Antiguo Testamento con el profesor Wenceslao Restrepo de Colombia. Y en la segunda hora tenemos la Torá, ¿no? Acercamiento a las tradiciones del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, la Torá, ¿no? El Pentateuco, acercamiento a las tradiciones del Antiguo Testamento, con el profesor, el doctor Fernando Mazariego de Guatemala, ¿no? Entonces, y en el diplomado de Educación Cristiana, por favor, cuando manden el WhatsApp, colocan a qué tipo de diplomado o qué tipo de clase quieren asistir el día de mañana. No vaya a ser que les mande el de Educación Cristiana y desean el de Antiguo Testamento. En Educación Cristiana, mañana tenemos Biblia y Niñez, ¿no? Con el profesor biblista Josías Espinosa de Perú, y la administración de la Pastoral de la Niñez con el profesor Hugo Franco de Guatemala. Y como ven, son profesores de diferentes países y eso hace que sea bastante enriquecedor porque cada uno es especialista en su campo. Así que no se pierda mañana la primera clase del diplomado de Antiguo Testamento y del diplomado de Educación Cristiana. Es tu tiempo, Rolando, para las preguntas. Muchas gracias, Pablo. Y yo creo que cada uno de los participantes están haciendo así las manos, ¿no? Porque mañana tenemos la oportunidad de tener una experiencia de primera mano sin inscribirnos. Y yo creo que, hermano, esta es una gran oportunidad que las Sociedades Bíblicas Unidas le da a cada uno de ustedes. Muy bien, tenemos algunas preguntas registradas que son muy, muy interesantes y gracias, hermanos, por haber plasmado aquello. A veces estas preguntas no se hacen, pero aquí el doctor Ernie va a ayudarnos a responder esto. Doctor Ernie dice, estoy de acuerdo que la predicación es el lugar donde fluye toda la teología del predicador, pero realmente, ¿cómo influye esta en el uso de una Biblia de estudio? Porque si la Biblia tiene una línea teológica, ¿cómo va a influir? O sea, ¿dónde está la preparación? Esa es una cuestión muy, muy complicada de la exégesis. Cuando nosotros entramos en la teología, de un lado la Biblia habla, El primer que habla siempre debe ser la Biblia. Por eso puso la énfasis en la oración. Deja la Biblia hablar. Yo costumbro hacer una ilustración, algo como poner una Biblia así. Si pongas una Biblia así, me lembra un poco la historia de Navidad, a donde Jesús fue puesto, ¿cómo se dice en español? Me ayuda ahí, Rolando. El lugar que ponieron Jesús, el local. ¿Dónde manjedoura. nació? Manjedoura en portugués, en español, ¿cómo sería? La palabra, alguien me ayuda con la palabra. Es en Lucas 2, pusieron. Jesús estaba dentro. En la Biblia es lo mismo. Cuando abrimos la Biblia, tenemos que encontrar Jesús. ¿Está bien? Esa idea. Entonces, independientemente de mi teología, si no encuentro Jesús, tengo un problema con mis oyentes y tengo un problema con mi teología. Jesús está presente en toda la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo como promesa, en el Nuevo Testamento como cumplimiento. Hay algo común en todas las teologías y eso que pasé para ustedes es común.
Los grandes temas de debate, de discusión teológica son si es premilenista, postmilenista, si es todas esas teorías que son expuestas en los cursos de teología, esas muestran distinciones entre las denominaciones. Todas están más o menos mapeadas. Y esas no son teorías centrales de las escrituras. Entonces, el más simple es, toma el texto y expone el texto. Olvida un poco la sistematización. La Biblia no es un libro sistemático. No es que no tengas una sistemática, pero escucha el texto bíblico y pasa a tu oyente el texto bíblico. Las personas son sensibles y Dios, Espíritu Santo, hace que la comprensión sea correcta. No somos nosotros tenemos que ser simples y comunicadores de la palabra de Dios. No sé si ayudé, porque es un tema bastante complejo. Como algunas Biblias son muy claras, esa Biblia tiene una teología tal, esa Biblia tal, y podemos decir a las personas, las Biblias no son, las notas no son isentas, pero una buena Biblia, una buena traducción, no es una traducción católica, no es una traducción evangélica. Una buena traducción siempre es una traducción bíblica. Eso es. Y por eso las sociedades bíblicas, sus traducciones son aceptadas en general por toda la iglesia por el esfuerzo de hacer una traducción del texto bíblico. Y ese debe ser el esfuerzo del predicador, de la predicadora, de pasar para el oyente el texto, la mensaje de la Biblia, y no una u otra teología, por más que sea apasionado por la teología. La teología después se formula y la iglesia lo hace, pero no es en la predicación que va a se definir todo eso. Muy bien, seguimos, Rolando. Muy bien, hay una segunda pregunta. Esta pregunta, por supuesto que usted lo ha respondido, doctor, bastante ampliamente, pero dice, como experimentado, ¿cuál usted recomendaría? ¿Qué Biblia de estudio y le llevaría a decir, bueno, esta nos puede ayudar a nosotros como pastores? Claro, sabes, hay algunas Biblias de estudio que son más de una denominación, de una u otra denominación. En general, las sociedades bíblicas, por ejemplo, esa que presentei para ustedes, es una Biblia de estudio bastante neutra, doctrinalmente hablando. Por eso me ayuda mucho a quien tiene solamente una Biblia de estudio. La Biblia de estudio teológica tiene una otra característica, que ela no se define por una u otra teología, pero en las notas dice, hay algunos que interpretan de esa manera ese texto y otros interpretan de otra manera. Ela não define qual é a maneira correta, pero apresenta diferentes maneiras. Sempre quando em la predicação nos empezamos a hacer explicaciones de interpretación, trabajamos mucho la área de conocimiento, cuando hablé sobre conocimiento. En la vida práctica, tenemos que hablar mucho más sobre fe y vida. Y ahí la doctrina está por detrás, pero la vida es distinta. Mira algunas cuestiones, vamos, bien prácticas, de fe y vida. Por ejemplo, los cristianos en general, yo creo 99% son a favor de la vida y contra el aborto. Todos a favor de la vida y contra el aborto. Hay muy pocos que defienden aborto en general y se dice al mismo tiempo cristianos. Eso es tranquilo en cualquier denominación. Así que la teología católica es contra el aborto, la teología
protestantes contra el aborto. La teología, miren cómo la teología en la práctica de la vida no están. Sobre la honestidad, todos son a favor de la honestidad y contra la corrupción, por ejemplo. Entonces, en la vida, las cosas son un poco distintas, la vida cristiana. La predicación foca, la Biblia foca mucho en fe y vida, y no tanto en organización doctrinal. No hay un libro de la Biblia, por ejemplo, sobre la doctrina de la creación. Hay relato de la creación y tal para que nosotros seamos gratos que Dios es el creador, pero no está organizada. No hay un libro de la Biblia que trata de la doctrina de la justificación por la fe. Pero en todas las cartas de Pablo está, en todos los libros de la Biblia está presente, pero sistemáticamente no está expuesto. Entonces, la Biblia es un libro como base de la teología que ayuda a predicación a ser más efectiva. Gracias, pastor. Tenemos una pregunta más. En realidad son 3 preguntas que están, pero tiene bastante relación. Una de ellas dice, en esta época, en este tiempo, es muy de moda que el expositor le dé énfasis sin ser exagerado o sin sonar falso, pero generalmente esto influye, dice, porque en la predicación se debe utilizar el enfoque psicológico y la consejería pastoral. Entonces, ¿qué dice, doctor, con respecto a esta actitud del predicador al utilizar el enfoque psicológico, el pastoral, y no ser exagerado en su postura y no sonar falso? Déjame contestar con una ilustración. Acá en Brasil, en la Sociedad Bíblica, yo tenía un colega de un tiempo, y mi amigo, que era muy humano en la relación, muy tranquilo. Me gustaba como amigo dialogar con él. Y en los momentos que teníamos devocionales o cultos o servicios en la Sociedad Bíblica, y se pedía a él para hacer la oración, él se trastornaba y hablaba. Un día, como era amigo, le pregunté, ¿por qué conmigo tú hablas tan calmo? Y cuando hablas con Dios parece que estás con raiva y estás mal, porque hablas con tanta violencia con Dios. Señor Dios, y conmigo tú no hablas así. ¿Por qué haces esa? Tú te transformas para hablar con Dios en una persona distinta. Él se paró, pensó y dice, yo creo que es por costumbre. Yo fui enseñado así, todos que oraban así. Yo pensaba que tenía que asumir esa forma para orar. Muchas veces el predicador toma la manera, la postura, la misma que él siempre veía predicadores y quiere imitarlos, hacer la misma manera. Pero la mejor manera de comunicación, cada uno de nosotros es distinto. Unos son más calmos, otros más acelerados, más empolgados, otros son más racionales y tranquilos. El importante es ser el máximo natural como yo soy. Las personas perciben eso, si soy falso. Perciben. Ustedes, si yo soy falso acá, ustedes van a percibir y decir, él está haciendo algo que no es él. Las personas perciben eso. Esa es la manera correcta de comunicación. Los mejores comunicadores pueden tener el estilo que quieran, pero son las personas que se percibe el corazón, se percibe la tranquilidad, son así como son. Yo acostumbraba en las clases que daba de homilética en la universidad, yo acostumbraba decir, si ustedes son buenos en la predicación, en la manera como tratan de los problemas, posiblemente de la iglesia, las personas van a procurar ustedes para consejería. Pero si ustedes no son confiables en la predicación, difícilmente alguien va a buscar consejo con ustedes. Las dos cosas andan muy juntas.
Esa es la manera correcta de ser. Somos nosotros, con nuestras dificultades, con nuestras virtudes, con los dones que tenemos distintos. Cada uno es distinto. No sea quien usted no es, pero sea un buen predicador. Esfuérzate para ser un buen predicador. Gracias, doctor. Había una pregunta, pero la vamos a hacer. La voy a hacer la pregunta. Creo que no va a necesitar responderse porque fue elocuente. Usted dice, doctor, interesante. Usted dice, descanse. Mire a los oyentes. Diga la verdad con amor. ¿Y qué de la dirección de Dios? Sí. ¿Tiene algo para decir eso o dejamos allí? No, la dirección de Dios estaba en el comienzo, en la oración. La dirección de Dios estaba en el estudio de la Biblia. La dirección de Dios estaba en tener tranquilidad de pasar el mensaje. Y la última cosa que está escrita es que la dirección de Dios está en terminar con la oración, porque nada depende de nosotros. Así que empezamos y terminamos dependiendo de Dios en la oración, no es de nosotros mismos. Así que cuando hablé eso es que hay el preparo, Dios dice, prepárate para predicación. Nosotros tenemos que nos preparar, así, pero es importante que nos preparemos bien, pero no es que con eso la mensaje es más fuerte. La mensaje es fuerte porque es de Dios. Y porque el Señor la bendiciona, y no porque eso es de nosotros. Muchas gracias, doctor. Algunos están solicitando si usted podría compartir varias de sus notas de esta presentación y creo que podríamos, a través de cada sociedad bíblica que está participando, tener su material y a través de nosotros hacer su pedido o su solicitud. Yo creo que ese podría ser el espacio. Dejamos a su libertad, doctor, si usted quiere compartir. Sí, está disponible. Está disponible. Yo le envié a Pablo de Perú. Él puede enviar a cada uno de los países y ahí, por favor, si sirve, utilicen. Perfecto. Muy bien, doctor. Muchas gracias por este tiempo. Hemos aprendido algo más de las escrituras y creo que nunca nos vamos a olvidar ahora de la Exapla, que ya teníamos esa traducción en 6 columnas y no es algo nuevo que tenemos en este tiempo. Muy bien, vamos a pasar a este tiempo que sería hablar de los ganadores, hablar quienes han sido bendecidos con un recurso bíblico que cada sociedad bíblica hace el esfuerzo para entregar en cada país. Aquí yo ya tengo la lista que he recibido y, hermanos, hemos bendecido en esta segunda webinar a un hermano de Perú, es Hendrix Espinosa. Póngase en contacto con la sociedad bíblica de su país, por favor. De Chile, Ruth Arenas. Del Ecuador, señor Gary Sinisterra. De Guatemala, Saúl Armando Contreras. De Colombia, Camila Peralta. De Bolivia, Ligia Moreno. De Venezuela, Carlos Pereira. De Panamá, Rengifo Rolando. De República Dominicana, Pedro y Enriquelina. Así está el registro que tenemos. Esos son los hermanos que han sido bendecidos en esta webinar con un recurso bíblico. Acérquese a la sociedad bíblica de su país y si usted está en una ciudad específica, haga el contacto para que usted pueda recibir este recurso que también las sociedades bíblicas en cada país queremos compartir con cada uno de ustedes. Y muy bien, tenemos que prepararnos para el próximo viernes. Y tenemos una lámina que la vamos a presentar el próximo viernes, 21 de enero. Hermanos, vamos a tener al profesor Luis Garavito
con un tema muy interesante, enfrentando la tercera ola, pero ya estamos, compa, me dirán, en la cuarta ola, no importa, aquí el tema es específico, enfrentando la tercera ola, estudio exegético de Lucas capítulo 17. Hermano, la cita es el viernes 21 de enero en este mismo horario. Inscríbete, prepárate y, hermano, vamos a ser bendecidos a través de esta webinar. Pablo, ¿tenemos algo especial que yo me esté olvidando? ¿O solamente vamos a terminar esta noche diciendo, no se olvide el anuncio dado por Pablo? ¿Qué ha pasado, Pablo? ¿Hay alguna novedad ya? A ver, habla. Bueno, he tenido cargamontón de WhatsApps, de contactos para las clases de mañana, ¿no? Entonces, nada, que ya mañana vamos a tenerlos con gusto en esta primera clase y después se les va a mandar la información del diplomado para poder aclarar todas sus dudas. El PPT de la exposición de hoy se ha subido al chat, entonces los que desean pueden encontrarlo y pueden descargarlo. Le voy a pedir a Ronald que no finalice la sesión tan rápido para que puedan descargar la presentación del día de hoy. Y muchas gracias, Ernie, por la muy buena exposición que hemos recibido esta noche. Y bueno, nos encontramos mañana con muchos de ustedes. Perfecto. Hermanos, en verdad estamos siendo honrados. Piensen lo que les voy a decir. Estamos iniciando, bueno, ya es el segundo webinar, pero hasta diciembre vamos a tener una biblioteca completa, hermano, de exposiciones de ciencia bíblica, de enriquecernos, y creo que debemos ahora marcar definitivamente en nuestra agenda y en nuestro trabajo que estamos casados con las Sociedades Bíblicas Unidas en ese horario y que nadie nos debe interrumpir porque va a ser nuestro álbum coleccionable de temas importantes, hermano. Muchas gracias por bendecirnos, por honrarnos y por confiar en Sociedades Bíblicas Unidas y que nosotros podemos ser un aporte en tu ministerio. Terminaremos orando, hermanos, dándole gracias a Dios por esta bendición y por este tiempo. Acompáñenme, hermanos. Amado Dios, quiero darte gracias porque tú esta noche en verdad nos has bendecido. Nos estás dando la fuerza y nos das la visión, Padre, para continuar este reto de seguir aprendiendo, de seguir fortaleciéndonos con las grandes cosas que tú nos has dado, Señor. Gracias, papá, por estas bendiciones. Gracias por cada uno de mis hermanos de cada país que se ha conectado. Gracias por esta oportunidad y gracias por que hoy estamos vivos y podemos servirte donde estemos. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Amén. Hermano, abra su micrófono, salúdese, aproveche de bajar el link, hermano, que se nos ha pasado para que puedan ustedes tenerlo en su colección, esta presentación. Un abrazo, hermanos. Cuidado, pastores. Un saludo desde Perú para todos. Saludos, bendiciones desde Lima. Gracias por la conferencia. Pastores. Gracias, bendiciones. Muchas gracias. Abençoado, pastores. Mis hermanos. Muy obrigado. Excelente. Muchas bendiciones. Desde Lima, Perú. Guatemala, Dios lo bendiga. Buenas noches, hermano.